Bienvenidos. En el presente video veremos cómo elaborar una planificación estratégica personal, paso a paso para lograr tus metas. La planificación estratégica es indispensable tenerla presente en todo momento de nuestras vidas. Ella nos orienta y nos enseña el camino que debemos seguir para ser la persona que deseamos y alcanzar la vida que queremos. Consecuencias de la falta de planificación en la vida. La causa de la insatisfacción con lo que se es, la queja de un trabajo que no nos gusta, la vida que se lleva que no nos satisface, tener una pareja que no te hace feliz, etc., es motivo de una inexistente o poca planificación estratégica personal. En este video de mundogerencia.com buscamos brindarte las herramientas para hacer de tu vida lo que siempre has deseado. Empezaremos determinando quién eres, qué quieres, cuáles son tus capacidades, a dónde vas. La forma en que piensas, planificas, actúas y tomas decisiones determina el curso de tu vida. Debes saber que la vida se divide en áreas, los cuales las básicas son 8. Salud, dinero, amor, trabajo, desarrollo personal, amigos y familia, ocio, entorno. Para cada una de estas áreas debes preguntarte qué quieres y qué hacer para lograrlo. Para ello es ideal preguntarse estas preguntas bases. Si te pidieran que te definieras en una frase corta, ¿qué dirías? Esta pregunta responde ¿quién eres? Para responder esta y las siguientes preguntas correctamente, se debe enfocar en temas como éxito. Soy una persona exitosa que logra lo que se propone. Decisión. Soy decidida y perseverante. Planificada. Soy de las que se definen objetivos y trabaja por cumplirlos. Autoestima. Soy hermosa, inteligente y capaz de lograr todo lo que me proponga. Amor. Soy una persona súper feliz, dichosa y con mucha suerte. Recuerda que debes analizar las 8 áreas básicas de la vida para cada pregunta que te hagas. Y si piensas cosas negativas de ti, también es importante tomarlo en cuenta. La idea es ir anotando en un papel todo lo que se te venga a la mente sobre la definición que tienes de ti mismo. Las siguientes preguntas serían: ¿la forma en que estoy viviendo actualmente es como me imaginaba? Y si no es así, ¿cómo debería ser? ¿Cómo quiero que sea mi vida de aquí a 3 o 5 años? Estas 2 preguntas responden: ¿qué quieres? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué temas me llaman la atención? Y podría hablar con interés. ¿Cuáles son mis hobbies? Estas responden: ¿cuáles son tus capacidades? El paso 2 sería calificar cada respuesta en una escala del 1 al 10, donde 1 es la más baja o la que menos dominas y 10 es la más alta o la que te consideras casi que experto. Ya sabes que para todas las preguntas debes responder mínimo 1 relacionado a cada una de las 8 áreas básicas de la vida. Aquí un ejemplo de anotación de la respuesta a la pregunta 1. Observa cómo se realizó una respuesta para cada área de la vida. Pausa el video para que lo analices bien. Así con cada pregunta. Una vez que lo hayas hecho, descubrirás que la mayor parte de tu estrés o infidelidad proviene del área en que te has calificado peor. Paso 3. Con todas las respuestas anotadas en una hoja de papel y debidamente clasificadas, podrás analizar con una visión general tu situación actual y así planificar tu acción para emprender tu camino hacia dónde quieres llegar. Este paso 3 se subdivide en otros 3 pasos. Empecemos. Paso 3.1. Las respuestas sobre la definición de ti mismo las clasificarás como aspectos positivos y negativos de ti. Para ello, se engloba en una sola la respuesta de cada área de la vida. Ejemplo, si tu definición global es: soy una persona exitosa, bella, con mucha suerte, llena de capacidades para alcanzar lo que deseo, aunque a veces piense lo contrario cuando estoy triste o bravo. Entonces, los aspectos positivos de ti son: exitosa, con alta autoestima, suertuda, capaz. Los aspectos negativos, que en realidad no son negativos, sino aspectos a mejorar: insegura, negativo. Paso 3.2. Las respuestas sobre qué quieres lo anotarás como forma de objetivos por lograr. Paso 3.3. Por último, las respuestas sobre tus capacidades te indicarán las herramientas que tienes para lograr tus objetivos y mejorar los aspectos negativos.
Como ves, estos pasos te dirán en qué áreas tendrás que destacarte o desarrollar para conseguir tus objetivos y transformar los aspectos negativos en positivos. ¿Qué hábitos específicos de pensamiento y acción necesitas para ser una persona capaz de alcanzar los objetivos que te has marcado? ¿Qué actividades específicas tienes que ejecutar cada día para asegurarte de que eres la persona que quieres llegar a ser y alcanzar los objetivos que te has propuesto? ¿Qué acción específica o acciones vas a emprender inmediatamente para empezar a concretar tu visión ideal futura? La calidad de tu pensamiento y la acción constante determina la calidad de tu vida. Cuanto mejores sean las preguntas que te haces, mejores respuestas obtendrás de ellas. Tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. Para cambiar cualquier cosa en tu mundo exterior, debes empezar cambiando lo que haces y piensas en tu mundo interior. Cuanto más claro tengas quién eres, qué quieres y qué tienes que hacer para conseguirlo, más rápido avanzarás. Conseguirás mucho más y tu vida será mejor en cada área de la vida. Recomendaciones finales. Sé perseverante. Cada día despierta visualizando a dónde vas a llegar en 3 o 5 años, de acuerdo al tiempo que te hayas propuesto. Sé positivo, optimista, pues tú estás trabajando cada día para mejorar la situación en que te encuentras. Cada día, por muy insignificante que te parezca, emprende una acción que te acerque un poco más a tu meta o tu objetivo. Recuerda y toma en cuenta siempre que la vida está llena de imprevistos e incertidumbres, así que no te desanimes si el rumbo de tu vida puede cambiar. Siempre ten un plan B y sé que traza un camino paralelo, pero que te lleve al mismo objetivo de sentirte realizado y exitoso en la vida. Cada día aprende algo nuevo. El aprendizaje y el conocimiento son claves para la vida y el desarrollo personal. De allí surgen las demás maravillas de nuestra vida. Pon en práctica la planificación estratégica para los aspectos de tu vida y te garantizo que tu vida será espectacular. Como complemento a este tema, te recomiendo leas la entrada del blog 7 sencillos pasos para realizar una planificación estratégica empresarial exitosa. Además, podrás descargar en el mismo post una plantilla en Excel que te ayudará con tu planificación estratégica. No te lo pierdas. Si quieres profundizar más del tema, te invito a visitar nuestra página web mundogerencia.com. Allí encontrarás información complementaria, guías coleccionables gratis, herramientas y mucho más. Visítanos. Igualmente te invito a suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para que estés al día de nuestras publicaciones. Activa la notificación para que no te pierdas ningún video de nuestro canal. mundogerencia.com, tu blog para una vida exitosa. Nos estamos viendo.